Él le regaló un collar caro a su amante, y tuvo la audacia de felicitarme en el Día de las Madres con flores falsas, sin saber que yo ya lo sabía todo. Me llamo Nayara, y esta historia comienza cuando la última alternativa se convirtió en la única. Después de años insistiendo en hacer la vida funcionar en la ciudad donde nací, me di cuenta de que lo que construíamos allí no pasaba de un intento. No era un hogar, era resistencia. Y resistir cansa. Fue en una noche bochornosa de julio cuando tomé la decisión definitiva. Me senté en el sofá de la sala, con las cuentas abiertas sobre la mesita de centro, Óscar a mi lado y Mateo dormido en el cuarto. Miré al hombre con quien compartí mi vida durante tanto tiempo y le dije, vamos a empezar de nuevo. Pero lejos de aquí. Él simplemente asintió. Ni siquiera preguntó. Tal vez ya lo esperaba. Llegamos a Castellón de la Plana con una maleta cada uno, 2 bolsas de juguetes de Mateo y la sensación de que, si no funcionaba ahora, no funcionaría nunca. El apartamento era pequeño, 2 habitaciones y un balcón estrecho que daba a un patio interior. Pero era nuestro. Y era silencio. No el silencio del abandono, ese que vivíamos en la ciudad anterior, sino el silencio de lo posible. La primera semana fue un torbellino. Cada esquina era nueva. Cada trayecto parecía una maratón. Pero allí, en medio de ese caos, algo inesperado ocurrió, conseguí un trabajo. El jueves, para ser exactos. Entré en una tienda de ropa femenina solo para mirar vitrinas, y salí contratada. Vendedora, jornada completa. El salario no era alto, pero significaba un respiro. Por primera vez en meses, logramos hacer la compra del mercado sin convertir mentalmente los precios con desesperación. Óscar reaccionó con entusiasmo. Dijo que haría su parte. Y la hizo. Fue él quien llevó a Mateo a la escuela los primeros días, quien preparaba el desayuno con pan caliente y chocolate, quien aprendió el camino al colegio antes que yo. Trazamos un plan, yo trabajaba fuera, él se encargaba de la rutina de nuestro hijo. Así de simple. Equilibrado. Y parecía funcionar. Mateo, claro, al principio se extrañó. Hizo un berrinche el primer día, lloró el segundo, pero en la tercera mañana ya saludaba feliz al ver el portón de la escuela. Óscar decía que se sentía importante al acompañar todo de cerca, las profesoras, las tareas, los dibujos pegados en el mural del aula. Está creciendo tan rápido, Nayara, me decía con un orgullo que reconfortaba. Y yo le creía. Me parecía hermoso verlo así, tan involucrado. Incluso comenté con una compañera de trabajo, riendo, mi marido se convirtió en un padre ejemplar. Va a acabar siendo ascendido a madre. Y eso era lo que yo veía, un marido comprometido, un padre presente, una posibilidad real de que ese nuevo comienzo no fuera solo otro error disfrazado de esperanza. Claro, los días eran agotadores. Yo llegaba molida, los pies gritando, la cabeza a 1000. Pero me acostaba con la sensación de que íbamos por el buen camino. Aquella ciudad podía no ser nuestro origen, pero quizás podría ser nuestro destino. El viernes de esa primera semana, llegué a casa un poco más temprano. Cargué a Mateo en brazos, besé su frente y agradecí mentalmente por estar todos allí, intentando. Vi a Óscar cortando verduras en la cocina, tarareando una canción cualquiera. No se me pasó por la cabeza que ese mismo hombre, tan seguro en su papel de padre, ya empezaba a coquetear con algo mucho más peligroso. En la segunda semana en Castellón, la rutina parecía sólida. Yo salía temprano al trabajo y, al volver, encontraba a Mateo alimentado, limpio y animado, con alguna novedad del colegio para contar. Óscar se mostraba cada vez más integrado a la vida escolar de nuestro hijo. Sabía el nombre de los compañeritos, de los empleados, de las tareas. Incluso me contaba historias de la clase de ciencias como si él mismo hubiera participado. Pero, por dentro, algo ya empezaba a cambiar. La primera vez que se fijó en Laia, la profesora de Mateo, fue en una de esas mañanas de entrega en la puerta. Ella sonreía con amabilidad a los padres, llamaba a cada niño por su nombre, se agachaba para hablar con ellos mirándolos a los ojos. Era joven, pero había en ella una ligereza que llamaba la atención, discreta, pero presente. Óscar,
Contrario a como siempre había sido, reservado, un tanto perezoso con las actividades escolares, empezó a alargar más la conversación con ella. A veces, contaba chistes sobre lo difícil que era peinar a un niño, o inventaba que Mateo había comido arena en el recreo solo para arrancarle un comentario. Y ella, sin motivo para desconfiar, respondía con naturalidad. Era simpática. Educada. La típica profesora que cree en lo que hace. Con el tiempo, él empezó a ir más allá de lo necesario. Pasaba por la escuela sin tener motivo, inventaba preguntas sobre materiales escolares, pedía reuniones individuales, solicitaba recomendaciones de lectura infantil. Todo con un solo objetivo, verla. La obsesión nació despacio, pero firme. Una tarde cualquiera, después de dejar a Mateo, inventó la primera mentira. Le dijo a Laia, con una mirada calculadamente abatida, que era padre soltero. Contó que su esposa lo había engañado y abandonado al hijo. Pintó un retrato melancólico, de hombre herido que intentaba, con esfuerzo, reconstruir una vida destruida por quien amaba. Laia se quedó en silencio por algunos segundos. No porque desconfiara, sino porque se sintió conmovida. Él sabía el efecto que eso causaría. Sabía que una historia triste dicha con calma y en los ojos correctos, ablanda cualquier defensa. «Eres fuerte», ella respondió. «Mateo tiene suerte de tenerte». Esa noche, cuando llegué del trabajo, Óscar me recibió con una cena sencilla, lo cual no era común. Dijo que había tenido tiempo, que el día había sido tranquilo. Me preguntó si estaba feliz con el nuevo empleo, elogió mi ropa de trabajo, me llamó guerrera. Parecía encantado conmigo. Y, al mismo tiempo, ya comenzaba a encantarse con otra. Así fue como empezó a vivir dos versiones de sí mismo, el marido dedicado en casa, y el padre desamparado en la escuela. Un papel nuevo en cada escenario. Laia empezó a mostrar más atención. Conversaban durante más tiempo. A veces, caminaban juntos hasta el portón. Ella escuchaba, se preocupaba, le preguntaba si estaba bien. Óscar respondía con ese tono de voz bajo, con las pausas correctas, las palabras calculadas. Un actor de primera. A veces es difícil. Pero lo intento. Por Mateo. Él merece un hogar decente, incluso sin su madre, decía, sin pestañear. Y ella le creía. Le creía porque no tenía motivo para dudar. Y porque, en el fondo, parecía querer creer. Mientras yo me partía el lomo en el trabajo, él se convertía en el rostro simpático de la familia en la escuela. Las profesoras le sonreían, algunas madres comentaban que daba gusto ver a un padre tan involucrado. Y él se alimentaba de eso. Como si cada elogio fuera un ladrillo más en la mentira que venía construyendo. Con Laia, fue más allá. Empezó a llevarle pequeños regalos, chocolates, flores del mercado, cuadernos decorados para el uso del grupo. Todo cuidadosamente disfrazado, pero siempre entregado directamente a ella. Poco a poco, creó un vínculo. Ella ya sonreía diferente cuando lo veía acercarse. Una sonrisa más íntima. Más cómplice. Y él lo aprovechaba. Cada conversación era más larga. Cada confidencia, más elaborada. Óscar contaba historias falsas sobre esa supuesta separación, fingía dolores que nunca existieron, inventaba crisis que jamás enfrentó. Y Laia, conmovida, ofrecía oídos, empatía, hasta consejos. Todo basado en una mentira cuidadosamente construida. Un hombre como tú no debería haber sido abandonado, le dijo ella una vez, con los ojos llenos de verdad. Tal vez confié demasiado, respondió él, con el tono exacto de un dolor fingido. Mientras tanto, yo seguía en la oscuridad. A mis ojos, el matrimonio parecía sólido. Claro, había cansancio, adaptación, pero también había compañerismo. Yo creía que estábamos viviendo ese nuevo comienzo que tanto deseábamos. Les contaba a mis compañeras de trabajo lo involucrado que estaba con la escuela de nuestro hijo. Decía con orgullo, Óscar es otro hombre. Está presente, participa, hasta se volvió voluntario. Incluso me reía sola al recordar la escena de él pegando papel crepé en los murales de la escuela.
Yo veía eso como una señal de madurez. Un padre que por fin entendió su papel. Y Mateo, bueno, él también cambió. Estaba más entusiasmado con la escuela, hablaba de Laia con frecuencia. Decía que era la profesora más genial del mundo, que su papá la ayudaba en todo. A veces, los dibujaba a los tres juntos, él, el papá y Laia. Y yo me reía, creyendo que era solo admiración infantil. Hasta que un día, mientras jugaba sobre la alfombra del salón, Mateo soltó una frase, sonriendo, Laia va a ser mi nueva mamá. Me reí, como quien se ríe de una ternura inocente. ¿Nueva mamá? ¿De dónde sacaste eso, hijo? Papá dijo que es muy linda. Que le gusta. Igual que tú lo quieres a él. Óscar estaba en la cocina y escuchó. En ese momento, se acercó y se rió también, quitándole importancia. Este niño tiene una imaginación. En un rato más va a decir que tiene 2 perros en el cuarto también. Cambió de tema. Le pidió a Mateo que mostrara los juguetes nuevos, dijo que iba a hacer palomitas. En ese momento, no vi nada extraño. Solo me di cuenta después de que no negó lo que su hijo había dicho. Solo desvió la conversación. Si existe una línea que separa la mentira de la traición, Óscar cruzó esa línea en el momento exacto en que compró ese collar. Era de plata, con una piedra azul en el centro. Demasiado caro para alguien que se quejaba de los precios del supermercado. Eligió la pieza él solo, en una joyería del centro, y se aseguró de envolverlo con una tarjeta sencilla, para quien me devolvió la esperanza. Fue un viernes, después de dejar a Mateo en la escuela, que le entregó el regalo a Laia. Estaban solos en la sala de coordinación, él había inventado que necesitaba aclarar una duda sobre el material del mes siguiente. Laia, sonriendo como quien recibe una flor inesperada, se quedó sin palabras. No tenías que hacerlo, tenía que hacerlo. Me hiciste creer que no todos se rinden con uno. Hablaba con esa mirada cargada, esa misma mirada ensayada de dolor. Con cada palabra, construía la imagen de un hombre roto por dentro, pero que, gracias a ella, empezaba a reconstruirse. Laia, ya sumergida en la mentira, creía en todo. Tocó el collar como si fuera una reliquia. Y respondió con algo aún más peligroso que la confianza, estoy aquí, cuando quieras dejar el pasado atrás. Óscar aprovechó la oportunidad. Prometió que estaba resolviendo todo. Que el proceso de separación estaba en marcha, que solo necesitaba tiempo, paciencia y discreción. Dijo que pronto estarían juntos de verdad, sin esconderse. Y así fue como ató a Laia a una red de promesas. Por fuera, todo seguía normal. Pero por dentro, él ya dividía su vida en 2 mundos, uno con ella, otro conmigo. Yo, claro, aún creía en la versión que me mostraba. Óscar seguía actuando como el padre atento, el marido compañero. Llegaba a casa contando que la profesora de Mateo era un ángel, que organizaba todo con cariño, que nuestro hijo estaba aprendiendo a escribir su nombre gracias a ella. Incluso llegué a comentar, en tono de broma, si sigue así, voy a tener que mandarle flores a Laia. Parece que ya es parte de la familia. Él se rió. Fingió modestia. Pero en su cabeza, ya había hecho exactamente eso, solo que con otras intenciones. Los encuentros entre ellos se volvieron más frecuentes. Óscar comenzó a planear horarios específicos para verla fuera de las actividades escolares. Una vez, fingió haber olvidado la mochila de Mateo solo para regresar al final del día y encontrarla sola. Laia se sumergía en la narrativa con los ojos cerrados. Escuchaba cada pronto todo va a cambiar como quien espera un milagro. Creía que estaba siendo amada con intensidad. Sin saber que no era más que otra pieza bien colocada en el tablero de un juego sucio. Y yo seguía ajena. Me parecía bonito el compromiso del padre con la escuela. Les decía a mis amigas que, por fin, nos estábamos organizando como una familia de verdad. Hablaba con orgullo, con esperanza. Capítulo 5. La mentira deshecha fue el martes de la 3ª semana. Uno de esos días en que todo parece estar en su sitio, hasta que deja de estarlo. A primeras horas de la tarde, recibí un mensaje de Óscar, hoy está pesado, amor. ¿Puedes buscar a Mateo?
Me pareció raro. Él se empeñaba en buscar al niño todos los días. Pero el mensaje venía con ese tono casual, como si fuera algo eventual. Respondí que sí. Y seguí el día sin imaginar lo que estaba por pasar. Llegué a la escuela 15 minutos antes de la hora. El portón aún estaba cerrado. Esperé de pie, recostada en la reja, como las demás madres. Cuando lo abrieron, caminé hasta la recepción, me anuncié como la mamá de Mateo, y me indicaron que esperara en el pasillo. Dijeron que la profesora vendría a traerlo. Fue entonces cuando vi a Laia. Apareció por el costado del pasillo, con la mochila de Mateo en una mano y un papel doblado en la otra. La expresión de ella, al verme, cambió de inmediato. No fue una sorpresa cualquiera. Fue ese tipo de mirada que paraliza. Confusión, susto y algo más. «Buenas tardes. ¿Nayara?», preguntó con vacilación. «Sí, soy yo». Se quedó en silencio por unos segundos. Sus ojos saltaron hacia la puerta, luego volvieron a mí. Y entonces, con una expresión difícil de describir, dijo: «¿Tú, eres la mamá de Mateo?». Asentí, despacio. «¿Y, esposa de Óscar?». «Lo soy». Las palabras salieron como si fueran triviales. Pero algo en su rostro me preparó para lo contrario. «Dios mío», murmuró, casi sin aire. «Nayara, perdóname. No lo sabía. Él me dijo que era padre soltero». Mi cuerpo se tensó. «¿Cómo dices?». Ella dio un paso adelante, aún sosteniendo la mochila de mi hijo, y dijo con la voz temblorosa: «Él me contó que tú te habías ido. Que los habías dejado a los dos. Dijo que estaban separados. Que lo engañaste». «Yo soy su novia». No pude responder. Ni siquiera pestañear. Solo me quedé allí, mirando a esa mujer que, con los ojos angustiados, acababa de desmontar el mundo que yo creía tener. No sabía que estaba casado. Él también me engañó. Me lo contó todo con tanto detalle, Nayara. Me hizo creer que estaba solo. Incluso me regaló un hermoso y caro collar. Mateo apareció poco después, corriendo por el pasillo. Sonrió al verme y corrió directo a mis brazos. «Mamá». Me agaché y lo abracé con fuerza. Y lloré. Lloré ahí mismo, con mi hijo en brazos, en medio del pasillo de la escuela. No me importó quién viera. No intenté disimular. Lo que sentía no era drama. Era duelo. Duelo por una confianza muerta. Por un matrimonio enterrado sin aviso. Mateo sostuvo mi rostro y preguntó: «Mamá, ¿por qué estás llorando?». No pude responder. Solo lo apreté aún más contra mí. Tomé la mochila de la mano de Laia sin decir una palabra. Ella todavía intentó balbucear algo, pero yo ya estaba de espaldas. Salí de la escuela con mi hijo de la mano. Y esta vez, Castellón ya no parecía una nueva oportunidad. Parecía una trampa donde la verdad finalmente me alcanzó. Nos fuimos. Yo con el rostro mojado, los ojos rojos. Mateo, callado, dándose cuenta de que algo había cambiado. Y cambió. Esa noche, él llegó a casa como si hubiera pasado el día resolviendo hojas de cálculo, pagando cuentas y soñando con la paz mundial. Entró con una sonrisa en el rostro y, en las manos, un ramo de flores. Flores de plástico. De esas que se ven en la entrada de un cementerio o en el mostrador de una tienda de barrio. Eran moradas. Unas 3 o 4 bien abiertas, y un lazo dorado torcido. «¡Feliz Día de las Madres!», dijo, con el entusiasmo de quien cree que un lazo puede tapar un abismo. Yo estaba sentada en el sofá con Mateo dormido en mi regazo. La mochila de la escuela aún tirada en el suelo, la cabeza hirviendo, y las palabras, martillando desde la tarde. Cuando vi las flores, me reí. De verdad. Una risa corta, seca. Risa de quien ya no aguanta acumular decepciones y aún recibe decoración de funeraria como gesto de cariño. «¿Flores de plástico, Óscar?». Él parpadeó, confundido, y sonrió aún más, intentando mantener el ambiente. «Duran más, ¿no? Como nosotros, firmes, resistentes».
Me levanté despacio, coloqué a Mateo en el sofá con cuidado, y fui hasta él. Tomé el ramo de sus manos. Lo levanté bien alto. Y se lo lancé al pecho con fuerza. Firmes, resistentes, mentiroso, descarado, ¿quieres que siga? Él se quedó quieto, con la sonrisa desvaneciéndose. Estaba a 1 centímetro de explotar, pero en lugar de eso, fui clara, estuve en la escuela hoy. En ese instante, palideció. Su rostro se derrumbó. Sus ojos buscaron dónde huir, pero la sala era pequeña. Y yo estaba ahí, con todo. Encontré a Laia. Muy simpática, por cierto. Solo un poco confundida, pobrecita. Tenía dificultad en entender cómo la exesposa traidora apareció viva, con anillo en el dedo, para buscar al hijo en la escuela. Nayara, déjame explicar, no. Hoy no es día de explicaciones. Hoy es día de silencio. Mañana vas a ir a la escuela conmigo. Vas a mirarme. Vas a mirarla. Y vas a contar, con tu boca, la obra de teatro que montaste. Amor, no me llames amor. Amor es cosa de gente decente. Tú estás en el departamento de engaño, sector canallada. No mezcles las secciones. Intentó dar un paso hacia adelante, pero levanté la mano. Fui una tonta, ¿sabes? De verdad. Me quedé aquí pensando que estabas redescubriéndote como padre. ¿Y tú? Descubriendo dónde esconder un collar caro y una mentira. Solo se te olvidó que la mentira cansa. Y cuando cansa, explota. Estaba mudo. Ya no había pose, ni sonrisa. Solo quedaba el hombre común, desarmado en su propia trampa. Nayara, me arrepentí. No quería hacerte daño, perfecto. Entonces mañana vas a tener la oportunidad perfecta para demostrar ese arrepentimiento. Frente a las 2. Porque no voy a tragarme esta historia sola. No vas a escapar de esto. ¿Y Mateo? Mateo es un niño. No tiene la culpa de nada. Pero vas a tener que reaprender a ser padre. Separado. El silencio se volvió pesado. Se sentó en un rincón del sofá, llevándose las manos a la cabeza. Ya no hubo más discursos. Ni cara de víctima. Ni voz suave. Subí con Mateo en brazos, lo puse en la cama y, por primera vez en años, cerré la puerta del cuarto con llave. Al día siguiente, el show iba a continuar. Pero esta vez, con las máscaras en el suelo y los rostros al descubierto. A la mañana siguiente, ya estaba de pie antes de que saliera el sol. Preparé el café. Arreglé la mochila de Mateo. Me puse la ropa más neutra, recogí el cabello como siempre y me quedé esperando a que él saliera de la cama con su cara dura de siempre. Cuando salió del cuarto, todo desaliñado, con el cabello despeinado y ese intento de parecer tranquilo, solo dije, vamos. La escuela abre a las 8. No preguntó por qué. Lo sabía. Y se quedó callado. Entró al auto como quien va a su propio velorio. Y, de cierta forma, lo era, el entierro de su mentira. Llegamos 10 minutos antes de la hora. Entré primero. Fui directo a la sala de coordinación y pedí hablar con Laia. Cuando apareció en el pasillo, me vio de nuevo y se detuvo en el mismo punto donde se había detenido el día anterior. Pero esta vez, había firmeza en su mirada. Él está aquí, dije. Va a ser ahora. Oscar vino justo detrás. Cuando vio a las 2 de pie, esperando, se detuvo en la puerta como un niño a punto de ser regañado por la profesora y la madre al mismo tiempo. Nos quedamos los tres ahí. Nadie quiso sentarse. Habla, Oscar. Vamos. Ahora puedes contar la verdad, dije, con los brazos cruzados. Y míranos bien a los ojos mientras hablas. Carraspeó. Tragó en seco. Y trató de empezar, yo mentí. A las 2. Inventé una historia porque, me sentía perdido, y, ¿perdido? Interrumpió Laia, con voz dura. Me regalaste un collar diciendo que la madre de tu hijo se había ido. Lloraste contándome cómo te había traicionado. Y a mí, agregué, me trajiste flores de plástico.
3 flores torcidas de la tienda del chino. ¡Qué consideración, eh! El lujo para la amante, la basura reciclada para la esposa. Oscar bajó la cabeza. No dijo nada. Tuviste tiempo de comprar un collar caro, inventar una novela mexicana, mentirle a 2 personas al mismo tiempo. Pero se te olvidó ser hombre una sola vez, continué. Una vez. Me arrepiento, Nayara, no. Te arrepientes porque te descubrieron. El arrepentimiento verdadero no viene con perfume de mentira barata. Laia cruzó los brazos, aún más firme. Creí en todo. Porque decías cada palabra con dolor en los ojos. Me hiciste sentir lástima. Me hiciste enamorarme de algo que ni siquiera existía. Me usaste. Él intentaba contener las lágrimas. Y lloró. No ese llanto sincero de quien ha perdido el suelo, sino el llanto confuso de quien pierde el control de su propia farsa. Basta. Dije. Ahora te vas a casa, haces tus maletas. Y te vas. Hoy. Oscar intentó justificarse, pero no hubo espacio. Ya había dicho lo que tenía que decir. Y Laia, que el día anterior me había mirado con culpa, ahora me miraba con respeto. Volvimos en silencio. El camino al apartamento fue corto. El camino de regreso de quien lo ha perdido todo. Cuando llegamos, entró al cuarto y empezó a empacar lo básico, ropa, documentos, los zapatos que nunca lavaba, y la botellita de café que decía mi día solo empieza después de ti. Irónico. Mateo veía dibujos en la sala. Ni se dio cuenta del alboroto. Hasta que preguntó, ¿por qué papá está metiendo cosas en la mochila? Me agaché frente a él. Respiré hondo, sin dramatizar. Papá va a vivir en otro lugar ahora, hijo. Pero va a seguir viéndote, ¿está bien? Mateo se quedó callado un rato. Luego, solo asintió con la cabeza. Y así terminó. Oscar se fue con una maleta al hombro y la vergüenza pegada a la piel. No miró hacia atrás. No hubo abrazo, ni disculpa. Solo la puerta cerrándose y el sonido de algo que no volvería más. El divorcio fue rápido. Oscar no tuvo valor de disputar nada. Firmó los papeles con la misma expresión vacía con la que salió de casa aquella mañana. Sin discurso. Sin resistencia. Solo firmó. Yo entregué todo a la justicia sin rencor. Solo quería paz. La custodia quedó conmigo, como ya se esperaba, y se acordó que él vería a Mateo cada 15 días. En los primeros meses, incluso intentó mantener el ritmo. Llegaba los domingos con bolsas del supermercado y juguetes de plástico. Pero con el tiempo, fue alejándose. Las visitas se volvieron llamadas. Las llamadas, mensajes. Luego, silencio. Mateo lo sintió. Al principio, preguntaba más. Luego, menos. Un niño no entiende todo, pero lo siente. Yo intentaba no alimentar promesas vacías. Siempre le decía la verdad de una forma que pudiera procesar. El papá te quiere, solo que no sabe muy bien cómo demostrarlo. Y la vida siguió. Poco a poco, fui reencontrándome. Retomé mi ritmo en el trabajo. La tienda fue creciendo. Me ofrecieron el cargo de supervisora y lo acepté sin pensarlo 2 veces. Por primera vez, era solo por mí. No por nosotros. Solo por mí. Y fue en esa etapa que conocí a Daniel. Apareció como suelen aparecer las cosas buenas, sin aviso, sin ensayo. Un padre de una niña de la escuela de Mateo. Charla va, charla viene, empezamos a compartir más que la entrada del colegio. Era diferente. Simple. Amable. No me prometía el cielo. Me ofrecía tierra. Tenía una calma en la mirada que me desarmaba. Hablaba con cuidado, escuchaba con atención. Y, lo más importante, trataba a Mateo con un cariño sincero. Sin forzar cercanía. Sin querer ocupar un lugar que no era suyo. Nos vimos varias veces. Almuerzos ligeros, caminatas cortas, conversaciones sin prisa. Y fue en una de esas conversaciones que él, con mucho tacto, me preguntó,
¿Has pensado en vivir con alguien otra vez? Sonreí. Y respondí con firmeza, ya lo pensé. Y decidí que no. Por ahora, no. Esta casa es de Mateo. Es mía. No quiero que se convierta en escenario de nadie más. No ahora. Él lo entendió. Y más que eso, lo respetó. No intentó negociar, no hizo drama. Solo dijo, entonces, hagamos del afuera nuestro lugar. Cuando el adentro esté listo, tú lo sabrás. Ya no era la mujer que aceptaba verdades a medias por miedo a perder a alguien. Ahora tenía lo que antes me faltaba, claridad. Sobre lo que quiero. Sobre lo que no acepto. Y sobre lo que nunca más voy a permitir. ¿Amar de nuevo? Sí. Siempre que la vida lo permita. Pero nunca más a costa de mí misma. Hoy, cuando miro hacia atrás, no me reconozco en aquella mujer que creía que flores de plástico eran señal de cariño. Ni en la que ignoraba señales para no ver la verdad. Hoy, me reconozco aquí. En este silencio limpio, en esta rutina nuestra, en este hogar pequeño, pero real. Y si hay algo que aprendí, es que podemos perder mucho, pero nunca lo perdemos todo. Porque cuando decidimos no aceptar migajas, lo que queda, es lo que vale. Hay hombres que todavía creen que pueden engañar a una mujer con regalos baratos y discursos ensayados. Olvidan que podemos tardar, pero cuando descubrimos la verdad, lo resolvemos todo de una vez, y con clase. Comenta aquí abajo, ¿ya viste algún Oscar por ahí? Y no olvides suscribirte al canal, porque aquí, la mentira tiene fecha de caducidad.